A lo largo de mi vida cristiana he podido aprender que el ayuno es un arma de guerra muy poderosa. Es un arma de Dios muy especial que nos ha dado para hacer frente a esa batalla espiritual. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que nuestra batalla no es carnal, sino que nuestra batalla es netamente espiritual. Pero si nosotros queremos hacer más fuerte el ayuno, al ayuno debemos sumarle la oración. En Marcos 9:29, el Señor Jesús estaba hablando acerca de un joven que no habían podido liberar y les explicaba a los discípulos por qué no lo habían podido hacer ellos. Y les dice: muchachos, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, extrapolando un poquito esto, yo estoy convencido de que muchas cosas en nuestra vida, o muchas cosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo, solo se van a desatar a través del ayuno y la oración. Amén. Entonces, por esta razón vamos a estar hablando en las próximas semanas, en los próximos fines de semana, acerca de la oración. Y vamos a iniciar una serie que hemos titulado Aprendiendo de la oración. Usted los próximos fines de semana va a estar escuchando todo lo concerniente, todo lo relacionado acerca de la oración, de lo que una persona, un creyente, un hijo de Dios debe saber acerca de la oración. Y en esta primera reunión o en este primer fin de semana, en esta primera prédica de esta serie, quiero pedirle que me acompañe a Lucas capítulo 11. Hoy vamos a dar los primeros pasos de cosas que debemos saber acerca de la oración. Y este pasaje me llama mucho la atención y quiero compartírselo en esta tarde. Y la palabra de Dios a través de Lucas, que fue el médico que escribió este pasaje, dice lo siguiente. Dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora yo quiero que usted me acompañe y vamos a tratar de recrear en nuestra mente qué fue lo que pasó. Usted y yo vamos a hacer la imagen, ¿ok? Entonces, dice la Biblia en todos los evangelios que Jesús tenía una costumbre muy especial. Cuando quería estar con el Padre, se retiraba a un lugar lejano para estar a solas con el Señor. Entonces vamos a imaginar que Jesús está por acá en un lugar solitario, en un lugar apartado de los discípulos y está orando. Ahora, esto es parte de mi imaginación. Yo considero que había este discípulo del que habla Lucas, estaba a una distancia lo suficientemente lejana para no perturbar la oración del Señor, porque a Jesús le gustaba estar a solas. Este discípulo estaba a una distancia lo suficientemente lejana para no perturbar, pero a la vez estaba en una distancia no lo suficientemente lejana para no escuchar lo que estaba pasando. ¿Usted le ha pasado que hay momentos en la vida en donde uno está lo suficientemente lejos para que no noten la presencia de uno, pero lo suficientemente no tan lejos para escuchar lo que se está hablando? ¿Sí le ha pasado? Entonces vamos a imaginar que ese discípulo del que habla la palabra de Dios en Lucas 11 estaba a esta distancia y Jesús estaba por allá. Ahora, personalmente yo pienso que este discípulo tenía una personalidad bastante observadora. Este hombre venía analizando a Jesús lo que hacía a lo largo de su ministerio. En este pasaje, cuando los historiadores empiezan a tratar como de encontrar cronológicamente cuándo sucedió este evento, algunos afirman que había pasado entre 18 y 24 meses, desde el momento en que Jesús mismo reclutó a todos los discípulos. O sea que ya había pasado un tiempo lo suficientemente largo para conocer cuál era la rutina de Jesús. Y este discípulo podríamos imaginar que ha estado durante todos esos 18 o 24 meses ahí cerquita, viendo qué es lo que hace Jesús, escuchando qué es lo que hace en ese tiempo a solas, qué es lo que habla. Y entonces, cuando Jesús termina de hacer su oración y está regresando a donde lo están esperando sus discípulos, este discípulo se le acerca, se adelanta al grupo y le dice: Señor, yo te quiero pedir algo muy especial. Yo he estado como observándote a lo largo de todo este tiempo y hay algo que me llama profundamente la atención y que yo quiero aprender de ti. Y por eso él le dijo: enséñanos a orar. Ahora, algo que llamó mi atención es que él le dijo: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista ya les enseñó a orar a los otros, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo del corazón de este discípulo había como una pequeña reclamación hacia el Señor del por qué no le había enseñado
a orar antes, entendiendo y viendo a través de sus propios ojos que lo que le daba a Jesús el poder suficiente para actuar de forma sobrenatural era la oración. Debemos recordar que para ese tiempo Jesús ya había hecho cosas muy impresionantes. Había hecho milagros sobrenaturales, había alimentado a las 5,000 personas, a los 5,000 hombres que lo habían ido a ver predicar, sin sumar los niños y las niñas, con 5 panes y 2 peces. Hay que entender que para ese tiempo Jesús ya había estado en la barca con los discípulos y se había levantado una feroz tormenta, y Jesús se había levantado y había ordenado que la tormenta cesara. Para ese tiempo Jesús había resucitado al hijo de una viuda. Para ese tiempo Jesús había liberado a muchos endemoniados. Dice la Biblia, y Lucas es muy específico y muy cuidadoso, y es el libro que tenemos más cronológico del ministerio de Jesús, porque como médico se dedicó a hacer de forma muy precisa ese estudio. Entonces, una cantidad de acontecimientos habían sucedido, y este discípulo, que era analítico y era observador, había notado que muchas de las cosas o de los días en que sucedían cosas sobrenaturales, Jesús había estado largo tiempo en la presencia de Dios. Entonces, por eso él se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. En otras palabras, él le dijo: yo quiero aprender a ser una persona efectiva en mi oración. Y de eso es de lo que le quiero compartir en esta tarde. Por eso titulé esta enseñanza: ¿Cómo orar efectivamente? El discípulo le dijo: yo te he visto hacer milagros, yo te he visto hacer cosas sobrenaturales, yo te he visto manifestar el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Yo quiero aprender de ti, yo quiero que tú me des de lo que tú tienes. Y el discípulo le dijo: yo quiero aprender a orar efectivamente. La palabra efectividad se refiere a la capacidad de conseguir el resultado que se busca. Este discípulo le estaba diciendo: mire, yo quiero hacer oraciones que verdaderamente conquisten lo que hay en el deseo del corazón. ¿Cuántos quieren hacer oraciones de esa magnitud? Que cuando uno ore sea tan efectivo que lo que uno se propuso, Dios lo manifieste en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a orar efectivamente? Jesús utilizó la técnica de responder las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? Y hoy vamos a seguir esas mismas preguntas para nosotros aprender a orar efectivamente. Ahora, la respuesta a Jesús cuando el discípulo le dice: enséñanos a orar, él le dijo: mire, esa enseñanza ya la di en Mateo capítulo 6. Allá en el monte, en el sermón del monte, le enseñé a la gente. Ahora, muchos creen que ese discípulo o no estaba, o el día que Jesús lo enseñó no le prestó atención, o se enfermó. Pero Jesús no le dijo: ¿usted por qué no estuvo presente? Lo único que le dijo: bueno, te voy a volver a enseñar, voy a volverlo a enseñar. Y le dijo: Padre nuestro que estás santificado en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya nosotros sabemos acerca de la oración del Padre nuestro. Pero a través de esa oración Jesús le enseñó lo que significa la oración. Y lo primero que hizo Jesús fue responderle la pregunta: ¿qué es orar? El discípulo le dijo: enséñame a orar, y Jesús, a través de esa enseñanza del Padre nuestro, le enseñó qué es orar. Y la oración no es simplemente apartarse para estar a solas con Dios. Los discípulos lo veían con cotidianidad porque era una costumbre, era un hábito de Jesús. Cada vez que él necesitaba estar con el Padre, se aislaba a solas, se iba a un lugar solitario. Pero Jesús les dijo: la oración es más que estar a solas en un lugar. La oración no solamente es aislarse para hablar con Dios. La oración implica relación con Dios. Por eso Jesús les dijo: mire, yo lo único que hago es hacer lo que el Padre me manda hacer. O yo lo único que hago es lo que yo he visto a mi Padre hacer. A través de esas palabras les estaba enseñando que la oración no es simplemente llegar a un lugar, cerrar la puerta y empezar a poner música cristiana. La oración no es simplemente empezar a repetir cosas, porque Jesús dijo: la oración no consiste en repetir vanas cosas. No consiste en repetir oraciones y oraciones y oraciones y oraciones, que era lo que usualmente hacían los fariseos. Orar no simplemente es sacar lo que hay en el corazón, porque uno puede entrar a un lugar solitario y empezar a hablar y decirle: me siento cargado, me siento aburrido. Eso hace parte, pero en la finalidad no es oración. La oración implica relación con Dios. La oración
es el momento de nuestro día a través del cual nosotros podemos expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, pero también es el momento del día en donde Dios nos puede dar a conocer su voluntad. Juan 5, 19 al 20 dice: Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Entonces ahí Jesús les está diciendo, la oración no es solamente apartarse, la oración no es solamente poner música, la oración implica relación. Y mira el de lado y dígale, la oración implica relación. Ahora, de mi experiencia personal, yo quisiera compartirle qué es la oración para mí. En primer lugar, para mí la oración es un regalo, es un don maravilloso que Dios nos ha regalado a nosotros. Ahora, ¿por qué le digo que la oración es un regalo? Porque a través de la oración yo puedo enfrentar cualquier situación en mi vida. La única forma para sostenerme en los momentos difíciles de mi vida ha sido a través de la oración. Porque he aprendido que para Dios nada es difícil o imposible de hacer. Y eso lo he aprendido a través de la oración. Momentos de persecución, momentos de aflicción, los he podido llevar a la presencia de Dios y a través de ese regalo maravilloso yo he podido encontrar y experimentar en mi vida la paz de Dios. La oración es un regalo porque me ayuda a encontrar mi éxito espiritual. No solamente me ayuda a enfrentar mis momentos difíciles de la vida, que todos vamos a tener momentos difíciles, sino también a través de la oración he podido experimentar el éxito espiritual. Y cuando uno estudia la palabra de Dios con detenimiento, uno puede notar y observar que los hombres y las mujeres más exitosas desde el punto de vista espiritual han sido personas de oración. ¿Usted quiere ser una persona exitosa en lo espiritual? Tiene que emplear tiempo en la oración, tiene que profundizar en la oración, tiene que crecer en la oración. Ahora, algo interesante, el que es exitoso en lo espiritual tiene grandes probabilidades de ser exitoso en las demás áreas de la vida. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como tu alma prospera, así como creces espiritualmente. Así que si usted quiere saber la clave del éxito en su vida personal, profesional, familiar, etcétera, la clave está en crecer en el nivel de oración. Y a mí en este momento me encantaría que usted fuera pensando, mientras vamos avanzando en este tema de cómo orar efectivamente, que usted fuera preguntándose y usted fuera analizando cómo está su nivel de oración. ¿Qué tan profundo o qué tan fluido es su nivel de oración? Ahora entonces, personajes como Abraham, Isaac, Moisés, David, Daniel, Ana, Nehemías, Elías y el propio Jesús fueron exitosos en lo espiritual porque eran personas de oración. Y resalto el hecho de esta mujer llamada Ana. Dice la Biblia que esa mujer sufría porque no había podido tener hijos. Su esposo la veía sufrir y un día le dijo, pero no te es suficiente que me tengas a mí. Y esta mujer le dijo, no, yo quiero tener mis hijos. Y entonces fue al templo y empezó a orar. Y salió el sacerdote Elí y le dijo que si estaba borracha. ¿Recuerda usted ese pasaje? Y él le dijo, no, no estoy borracha, simplemente es el clamor, la súplica que hay dentro de mí que hace verme de esa manera. Y dice la Biblia que ahí el Señor le dio una respuesta y le dijo, para el año entrante, este tiempo tendrás un hijo. Y así sucedió. Esa mujer fue exitosa y quedó registrada en la palabra de Dios y su hijo se convirtió en una bendición y ese hijo llegó a llamarse Samuel. ¿Por qué? Porque la oración es un regalo que nos permite alcanzar el éxito espiritual. ¿Por qué la oración para mí es un regalo? Porque es el mejor arma de ataque que tenemos para la guerra espiritual. Es un arma poderosa que Dios ha depositado en nuestra vida para enfrentar a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes de maldad. Es el arma que podemos usar a través y usándola con la palabra de Dios para desestimar y destruir los planes del enemigo. Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor muchas veces nos advierte de los ataques del enemigo para que nosotros a través de la oración los destruyamos. Porque Dios nos ha dado autoridad y poder en el nombre de Jesús para pararnos sobre serpientes y escorpiones y que nada nos haga daño. Pero es en el nombre de Jesús, orando. ¿Y por qué para mí la oración es un regalo? Porque me ha traído a mi vida esperanza.
ha traído a mi vida alivio. Y aún a través de la oración yo he podido ver cómo se ha desatado el poder de Dios, no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia y en la vida de la iglesia. Por eso para mí la oración es un regalo. ¿Qué más quisiera compartirle acerca de la oración? En segundo lugar, para mí la oración es un camino que me permite encontrar a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11, que estábamos leyendo hace poco en nuestro devocional, dice: si me buscan ustedes de todo corazón, podrán encontrarme. Sí me encontrarán, dice el Señor. Y la forma para encontrar a Dios es a través de la oración. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y por eso el encuentro que yo debo generar para encontrarme con Dios, que es espíritu, es un encuentro espiritual. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la oración. Por eso para mí la oración es muy importante, porque es el camino que permite encontrarme con Dios. Y número 3, para mí la oración es algo vital porque es la fuente que alimenta mi vida espiritual. El que quiere hacerse fuerte espiritualmente debe tener esta disciplina cristiana como un hábito en su vida. En Juan 6:35 Jesús responde lo siguiente, dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y a través de este punto entonces respondemos qué es la oración. Ahora usted tiene claro qué es la oración. La oración va más allá de aislarse, la oración implica intimar, relacionarse con Dios. La oración es un regalo, la oración es un camino que nos permite encontrarnos con Dios. La oración es una fuente que nutre nuestra vida espiritual. Ahora, ¿para qué sirve? Porque para poder orar efectivamente tenemos que tener claro estos conceptos. Entonces, ¿para qué sirve la oración? Y a través de la palabra de Dios podemos describir 3 propósitos fundamentales. El primer propósito de la oración es que nos ayuda a conocer, a adorar, a amar a Dios. Cuando uno ora, uno tiene esa oportunidad. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a aquellos que han podido vivir en su vida una cena romántica. ¿Cuántos alguna vez han estado en una cena romántica, sea que se la hayan dado, sea que usted la haya programado? A ver, ¿cuántos han estado en una cena romántica? ¿Qué necesita usted para una cena romántica? A ver, los que tienen experiencia en eso, díganme, ¿cómo organizo yo una cena romántica? ¿Necesitas qué? Velas. El lugar tiene que ser un lugar especial. Flores, pétalos así regaditos por el camino. Le pone corazoncitos en el mantel. ¿La luz cómo debe estar? Medio baja, no tan oscura, no tan clara. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que una cena sin velas? ¿Será que una cena sin flores? ¿Será que una cena sin la luz así medio tenue será una cena romántica? ¿Por qué? Porque esos elementos construyen la atmósfera de romanticismo que uno quiere expresar. Sin velas, sin la luz medio tenue, sin los pétalos regados, sin los corazones sobre la mesa, no se puede llamar cena romántica. De la misma manera, nosotros no podemos aprender a amar a Dios, no podemos aprender a adorar a Dios si nosotros no ambientamos el lugar donde estamos. Y la forma perfecta para ambientar una atmósfera en un lugar, para tener un encuentro con Dios, es la oración. Si nosotros no oramos, sino que simplemente llegamos a ese lugar, cerramos la puerta y empezamos a hablar, ahí no hay ambientación. En otras palabras, Dios es un Dios romántico. Mira el de al lado, dígale: Dios es romántico. Y a Dios le encanta que yo prepare el ambiente. Y hoy vamos a ver cómo vamos a preparar ese ambiente para que Dios llegue y para que Dios se manifieste. Porque el deseo de Dios es mostrarme su amor. El deseo de Dios es mostrarme su fidelidad. Pero también el deseo de Dios es que yo aprenda a amarlo, a conocerlo, a adorarlo. La oración es lo que ambienta la atmósfera perfecta para generar un encuentro entre dos partes, para que exista un intercambio de los dos. Eso es la oración, es la ambientación perfecta para que yo vaya y le dé a Dios y para que Dios se desate sobre mi vida y también me dé. Por eso es importante la oración, para eso sirve, para generar el ambiente. La oración, en segundo lugar, sirve para que nosotros podamos entender
y podamos ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuántas de las cosas o de las decisiones que usted toma a diario están ajustadas a la voluntad de Dios? La oración es la que nos ayuda a cambiar vidas independientes por vidas dependientes de Dios. Porque hay mucha gente que falla y fracasa en la vida porque son personas independientes. Piense en su propia vida. ¿Cuántos han tomado malas decisiones alguna vez en la vida? Y uno dice, pero ¿por qué fallé? Si a este le salió, a mí, ¿por qué no me salió? Porque fuimos independientes. Entonces la oración es el mecanismo perfecto para destruir la independencia. Y en estos días leyendo la palabra de Dios hubo algo que llamó profundamente mi atención, y es el pueblo de Judá que quedó remanente ahí después de que Nabucodonosor se llevó a la mayoría del pueblo para Babilonia. Buscan al profeta Jeremías y le dicen: Jeremías, ore por nosotros, interceda por nosotros, después de que habían asesinado al hombre que habían dejado a cargo de todo el remanente. Ora por nosotros y pregúntale a Dios, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y así nos pasa a veces a nosotros. Ore por mí, a ver qué debo hacer. Y entonces Jeremías va, intercede por ellos y el Señor le dice: dígales que se queden, que aquí van a prosperar, aquí van a florecer, que planten, que hagan todas las cosas y disfruten de lo que la tierra les va a dar. Y Jeremías les da el mensaje del Señor, pero cuando ellos oyen el mensaje, como no era de acuerdo a su voluntad, no lo entendieron. Y así pasa en nuestra vida. Oramos o pedimos que alguien ore y cuando escuchamos la palabra, pues no nos queremos ajustar a ella. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra voluntad. Y Dios dijo: la arrogancia de ellos hoy registra la destrucción total. Y ahí Dios dice: y morirán de hambre, y los que no mueran de hambre morirán a espada, y los que no morirán a espada morirán por las pestes. Pero esa gente no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Por su independencia. Dios les dijo: arrogantes. Entonces solo la oración, y ese es el ánimo o mi invitación a usted en esta tarde, que todo lo que usted vaya a hacer, primero lo consulte a Dios. No preguntarle a Dios las cosas es sinónimo de arrogancia. Yo soy más inteligente que Dios, yo soy más sabio que Dios. Y Dios le está a uno advirtiendo muchas cosas. Entre más ore yo, más cambios sucederán en mi corazón. Entre más tiempo dedique a estar con Dios, a intimar con Dios, a tener una relación con Dios, le aseguro que más transformación habrá en nuestra vida. ¿Por qué muchos no han cambiado? Porque no tienen vida de oración. Nadie permanece siendo el mismo después de un encuentro con el Señor. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor y ningún metal permanece siendo el mismo después de que ha sido pasado por el fuego. Una impureza o muchas impurezas son dejadas atrás luego de pasar por el fuego. Y así pasa en nuestra vida. Jesús, por tener una vida de oración, pudo decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús nos lo dijo en el momento más fácil de su ministerio, en el momento cumbre, en el momento de mayor popularidad. Lo dijo cuando estaba solo, cuando lo iban a abandonar, cuando lo habían traicionado. En los momentos difíciles de nuestra vida es donde nosotros vamos a sacar esa vida de oración y vamos a poder ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a poder morir a esa decisión independiente para convertirnos en personas dependientes de la voluntad de Dios y poder experimentar lo que dice la Biblia: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y para qué sirve la oración? En tercer lugar, a través de la oración yo tengo acceso. La oración abre las puertas del reino de Dios. A través de la oración yo puedo ver la gloria y el poder del Señor y difundirlo en un mundo que necesita ver la manifestación del poder del Señor. Por eso Jesús les enseñó y le dijo: ¿quieres aprender ahora? Él le dijo: y cuando tú ores, dile: Señor, danos el pan nuestro hoy. Cuando yo oro, mi oración, esa atmósfera especial de encuentro con Dios, me permite a mí pedirle al Padre lo que sea. Porque Dios es un Dios de recursos ilimitados. Hay mucha gente que no recibe y la Biblia dice: pidan y se les dará. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán,
y toquen y se les abrirá. Santiago escribió, muchos no reciben porque no piden. Y la oración es esa llave que nos da el acceso a el reino y a los recursos del reino de Dios. ¿Cuántas personas hemos escuchado decir, es que yo no puedo estudiar porque no tengo? Es que no tengo los recursos. Es que no tengo el dinero. Pero ¿le ha faltado qué? Oración. Mira el de lado, dígale, le ha faltado oración. Por eso Jesús dijo, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque a través de la oración estamos accediendo al poder de Dios. Cuando yo oro y digo, Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, el Señor le ordena a sus ángeles que vayan a mi vida y les dice, me hacen el favor, lo llevan a Él en sus brazos para que el pie de Él no tropiece. Porque el Señor, como dice el salmista, el Señor es el que se encarga de que mi pie no tropiece. A través de la oración es que yo puedo ver la gloria de Dios manifestada en mí. Segunda de Corintios 12, 8, 9 dice, en 3 ocasiones, ojo, ¿cuántas ocasiones? 3. Dice Pablo, le supliqué, oré al Señor que me la quitara. Está hablando del aguijón. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pero esa respuesta solo vino después de un tiempo de oración. 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón, pero el Señor me dijo, lo único que tú necesitas es mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y a partir de ese momento hubo transformación y Pablo dijo, ahora voy a empezar a jactarme de mis debilidades porque el poder de Cristo actúa a través de ese poder, de esa debilidad que está en mí. ¿Para qué sirve? Ahora, Jesús aprovechó y le dijo, te voy a enseñar cómo orar o qué debe incluir una oración efectiva. Ya sabemos qué es la oración, ya sabemos para qué sirve la oración, ahora cómo debemos orar. Porque él le dijo, Señor, enséñanos a orar. Yo he visto y tengo evidencia de cómo Juan le enseñó a sus discípulos, pero yo quiero aprender de ti, porque yo veo que tu oración es distinta a las demás. Yo veo que tu oración es efectiva. Yo veo que tú oras y ese día pasan milagros. Yo veo que tú tienes encuentro con Dios y las tempestades se calman. Yo veo que tú oras y los muertos resucitan. Yo quiero orar efectivamente. Y el Señor le dijo, yo te voy a enseñar cómo orar. Toda oración efectiva debe tener 4 aspectos que le voy a compartir a continuación. ¿Usted quiere una oración efectiva? Usted tiene que tener estos 4 ingredientes. Y los 4 ingredientes están en la palabra casa. No se le va a olvidar. Usted se va a imaginar su casa y dice, mi oración debe tener el contenido que hay en una casa. La letra C. La letra C es confesión. Siempre, y eso desde mi experiencia lo he podido vivir, una oración debe incluir confesión. ¿Confesión de qué? De nuestros pecados. Una oración sincera sobre el pecado que hay en nuestra vida. Usted quiere que su oración sea efectiva, usted quiere que su oración sea escuchada por Dios, usted debe ser una persona sincera en su condición de pecador. La Biblia dice que en la tierra no hay ni un solo justo, no hay quien sepa hacer lo bueno. La Biblia dice que todos somos pecadores. El apóstol Juan en 1 de Juan 1:8 dice que si alguien dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores y algo tenemos que confesar. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta del pecado? Dios usa la palabra, Dios usa el Espíritu Santo y Dios usa nuestra conciencia. Nadie puede engañar a su propia conciencia. Yo puedo engañar al hombre, pero es muy difícil engañarse a uno mismo. Y cada uno de nosotros sabe en qué está batallando. Cada uno de nosotros sabe en dónde está fallando. Cada uno de nosotros sabe cuál es la lucha interna. Cada uno de nosotros sabe cuál es la famosa concupiscencia del corazón o los deseos pecaminosos. Cada uno lo sabe. Pregúntale al del lado, ¿me puedes contar tu deseo pecaminoso? ¿Ah? Dígale del lado, no, eso es entre el Señor y yo. Pero aún Dios usa la palabra, Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa mi conciencia para mostrarme que no he hecho también lo bueno. Porque la Biblia dice a través de Santiago 4:17 que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es considerado qué? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado.
Salmo 51, 2 al 4. La mejor expresión de un corazón que sea sincera sobre el pecado. David dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame, Señor, de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Por eso Dios lo restauró. Y esta oración no fue de un momento cualquiera, sino después del adulterio de David y después de haber tapado casi un año el adulterio de David. Pero esta confesión hizo que todo cambiara en su vida. Entre el Salmo 51 y el Salmo 32 uno puede aprender cómo hacer una oración de confesión de pecado. Súmelo los dos. Mientras te oculté mi pecado, Señor, me iba consumiendo. Pero yo sé que luego de confesarlo y de apartarlo alcanzo misericordia. Confesión. Ese es el primer elemento que una oración efectiva debería tener. El segundo elemento es la letra A. K. C-A. Acción de gracias. Nuestras oraciones deberían siempre tener tiempos, espacios para mostrar nuestra gratitud a Dios. El salmista en el Salmo 103:2 dijo: bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros tendemos más a la ingratitud que a la gratitud. Tendemos más a olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho que lo que Dios no ha hecho aún o ha dejado de hacer. Tenemos la tendencia a olvidar, y a Dios le agrada, y una oración efectiva es una oración que tiene gratitud. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: en esta semana yo puedo testificar de que Dios ha hecho cosas maravillosas? Yo puedo levantar la mano y decir: Dios ha sido bueno. Levante su mano como una señal. Yo he visto la bondad de Dios en la tierra, yo la he visto. Y nuestra oración debería decir: Señor, yo he visto la bondad tuya, yo he visto cómo me has provisto. Señor, esta semana tú me diste victoria. Señor, esta semana tú me bendijiste con esto. En esta semana me diste este negocio. En esta semana me confirmaron mi sanidad. Y ahí lo aprendemos, a través de la acción de gracias. La letra S de la casa es súplica. Entonces hay un tiempo para suplicarle a Dios por nosotros o por otros. Santiago 4:2 dice: no tienen porque no piden. Entonces mi oración debería tener un espacio para pedirle a Dios: Dios, yo te pido hoy en el nombre de Jesús. Como la oración me da acceso a los recursos del cielo que son inagotables, yo puedo decirle: Señor, yo necesito 10,000 millones de pesos. Ahora, una cosa es que esa voluntad esté alineada con la voluntad de Dios, porque Juan escribió que si mi petición está ajustada a la voluntad de Dios, Dios me lo va a dar. Si está desajustada, pues Dios va a decir no, porque el no también es una respuesta a la oración. Pero yo puedo pedir lo que quiera. Ahora, como ya la oración ha creado la atmósfera para yo ajustar mi voluntad, no voy a pedir cosas desproporcionadas o para mis propios beneficios o mis propios deseos. Porque Santiago, después de este versículo que dice que no tienen porque no piden, dice: y algunos piden, pero piden mal, porque piden para su propio placer, para su propio deleite. Y esa clase de oración Dios no la va a responder. Pero la oración debería tener un espacio para suplicar por mi vida o por la vida de otros. Y finalmente la letra A de casa, adoración. Una oración efectiva debería tener adoración. Cuando Jesús le hicieron la pregunta: enséñanos a orar. Claro que yo les voy a enseñar. La oración debe incluir adoración. Santifiquen el nombre de Dios. Eso es adoración. Cuando tú dices: yo exalto el nombre de Dios como mi proveedor, como Jehová Jireh, ahí estoy ¿qué? Adorando el nombre de Dios. Cuando yo digo: es que el Señor es mi pastor y por eso a mí nada me faltará. Señor, tú eres mi pastor. Tú eres el que me llevas a descansar en delicados pastos. Tú eres el que me pastoreas en aguas de reposo. Tú eres el que me guías por la senda de justicia. Tú eres el que me infundes aliento con tu vara y tu cayado. Tú eres el que llenas mi cabeza y haces que mi copa rebose, me unges mi cabeza y me haces que mi copa rebose. Tú eres el que permites que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Cuando uno expresa eso, uno está diciendo: Dios, nadie como tú. Cuando yo digo: tú eres el que peleas por mí, por eso yo hoy adoro a Jehová Sabaoth, al Dios de los ejércitos, al Dios del ejército viviente. Yo adoro a Jehová Tsidkenu, mi justicia, el que ha peleado por mí. Cuando yo digo los nombres de Dios, yo lo estoy adorando, regocijándonos en el nombre del Señor.
De ahí la importancia de estudiar la Biblia, para que a través de ella nosotros podamos decir, es que Dios es todopoderoso. Él es Jehová, el Shaddai. Mira el de la, dígale Shaddai. Dios todopoderoso. Yo he podido experimentar la paz porque Dios es Jehová, Shalom. Y por eso el devocional el año entrante tiene una sorpresa. Vamos a tener los nombres de Dios ahí, para que aprendamos a deleitarnos en los nombres de Dios. Mi oración tiene que incluir estas 4 cosas: casa, confesión, acción de gracias, súplica y adoración. Ahora la siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo debemos orar? Ya te he respondido qué es orar, ya hemos respondido para qué sirve orar, ya hemos respondido cómo orar. Ahora, ¿cuándo orar? Y Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Mira el de la Biblia, hay que orar todo el tiempo. Entonces, aún jugando la selección Colombia, hay que orar. Pues claro. ¿Cuántos oraron ese día contra Perú? Acábalo, Señor, acaba el partido, acaba el partido. Pero yo quiero que usted lo vea de la siguiente manera. No significa que yo todo el día estoy en... No, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Usted lo va a ver de la siguiente manera. Cuando un soldado va a empezar una misión, al inicio de la misión, recibe una orden. Recibe una programación, una agenda que tiene que cumplir. Pero en el camino, si se encuentra obstáculos o imprevistos, él debe reaccionar para poder cumplir la orden. ¿A qué voy con esto? A que hay momentos en donde mi oración debe ser algo programado. Por eso Isaías 26:9 dice: mi alma te espera en la noche, y mientras haya aliento en mí, madrugaré a buscarte. Sí tiene que haber un tiempo. ¿Cuándo orar? Un tiempo programado de oración diario. La pregunta es, ¿tienes tiempo programado de oración? No, yo voy a orar todos los días a las 5 de la mañana. Yo voy a orar todos los días a las 4 de la mañana. Yo voy a comprometerme de lunes a viernes a orar a las 4 y los fines de semana me voy a dar un gustico hasta las 6. ¿Tiene usted un tiempo programado de oración? O no, hoy oré a las 10 de la noche, mañana no, oré como a las 3. Al otro día no oré. La oración tiene que tener un tiempo programado. Mira, al de la dígale, programa tu tiempo de oración. Pero así como hay un espacio para lo programado, también tiene que haber un espacio para lo espontáneo. Si usted está viviendo una tentación en el trabajo, usted no va a esperar hasta la oración programada para enfrentar la tentación. Le llegó la tentación. ¿Y usted qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Huye. Y usted se va corriendo para el baño y usted empieza a orar allá: Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús. Llevo este pensamiento ahora mismo cautivo a la obediencia a Cristo. Usted aplica la casa rápidamente ahí en el baño. O usted está en la oficina y de pronto lo llaman y le dan una buena noticia: te ascendimos. Usted no va a esperar hasta el día siguiente para decirle: Señor, gracias, te exalto, porque lo que tanto estaba anhelando y deseando llegó. Usted se puede apartar un momento por allá a una esquina y decirle: Señor, gracias. Esas son oraciones espontáneas. ¿Dónde orar? Para poder hacer oraciones efectivas necesitamos aprender dónde orar. La oración programada, la Biblia nos dice que tiene que ser en un lugar llamado el lugar secreto. Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. O sea, la oración programada tiene un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El lugar secreto. Un día hablaba con un hombre y le decía: oye, ¿y usted cómo hace? Usted vive ahí en una casa pequeñita que tiene una sola habitación, con la esposa, con los hijos, ¿cómo hace? Yo tengo mi lugar secreto y el trono es el sanitario. ¿Por qué le digo esto? Porque es que el lugar no es lo que hace el encuentro, es mi corazón lo que hace el encuentro. Porque aún en el baño te puedes encontrar con Dios. Ese hombre tenía tanta devoción, tanta hambre, tanta pasión por el Señor que no le importaba sentarse en el sanitario para encontrarse con Dios. Él me decía: es el único lugar donde nadie me perturba, es el único lugar donde nadie me molesta, y ese es mi lugar secreto. Y yo dije: wow,
Y a veces tenemos la comodidad de una sala, la comodidad de un patio, la comodidad de un kiosco y no tenemos lugar secreto con Dios, porque no tenemos vida de oración. Todo está en la actitud que yo le ponga. Y la oración espontánea, ¿dónde se debe hacer? En cualquier lugar. En el carro, en la calle, en la moto, en la bicicleta, en el trabajo, en el baño, en la cocina. No importa el lugar, no hay lugar en donde yo no le pueda expresar a Dios mi gratitud, mi amor, mi devoción y aún mi perdón. No importa el lugar. Siempre Dios está en todo lugar. Entonces yo debo aprender que mi oración puede ser en cualquier lugar. Y termino entonces con esto. Para orar con efectividad, no debes olvidar. Número 1, la oración es intimidad con Dios. Número 2, la oración es un tesoro, un camino, una fuente que me permiten conocer más a Dios. Número 3, la oración me va a ayudar a entender la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo orar efectivamente? Número 4, la oración es la que me da acceso al reino de Dios, a sus recursos, a su poder, a su gloria. Número 5, la oración debe incluir la palabra casa, confesión, acción de gracias, súplica, adoración. Número 6, debo orar todo el tiempo y en cualquier lugar. Si tú quieres tener una vida exitosa, debes desarrollar una vida de oración. ¿Quieres ver el poder y la gloria de Dios en tu vida? Tienes que orar. Tienes que orar. Mira al de al lado, dígale, tenemos que orar. Ahora, nosotros tenemos una buena medición. Y a través de las personas que vienen a la oración madrugadora los martes y los jueves en la iglesia, uno mide qué porcentaje de la iglesia tiene una vida de oración. Y el porcentaje no es nada halagador. En una reunión de oración en la iglesia pueden venir 120 personas, 130 personas. El 10% de la gente que asiste a la iglesia viene a orar. Eso demuestra cómo puede estar nuestra vida de oración. Es un buen referente, simplemente para que usted se lleve esa estadística y para que usted empiece, bueno, pero ¿cómo puedo orar efectivamente? Ore con otros que saben cómo orar y la mejor forma es venir a la iglesia. Oremos juntos. Y si usted no sabía, los martes, los jueves a las 6 de la mañana tenemos 60 minutos de oración utilizando el método casa, confesión, acción de gracias, súplica, adoración. Oramos por nosotros, oramos por otros, oramos por tantas cosas. Así que yo quiero animarlo. Tenemos muchas excusas para orar. Muy temprano, tengo que llevar a los hijos, tengo que salir para el trabajo, no tengo dinero. Pero le quiero decir algo. Esta misma persona que ora en el sanitario se viene a pie desde su casa. No es un hombre pudiente, pero es un ejemplo y un estímulo para los que sí lo tienen. Entonces mire al de al lado y dígale, voy a dejar las excusas a un lado y voy a empezar a desarrollar una vida de oración. Entonces, como todo lo que no se aplica se olvida, yo le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a practicar la oración. Señor, y hoy te damos gracias por este regalo maravilloso que es la oración. Gracias, Señor, porque hoy puedo ver en la oración un tesoro. La oración me permite conocerte. La oración me permite oír tu voz. La oración es valiosa porque a través de ella he podido enfrentar los momentos difíciles de mi vida. Y a través de la oración tú me has dado esperanza, alivio, fuerza. Yo testifico de eso, Señor. A través de la oración tú me has cambiado, Señor, aún a través de la oración de otras personas. Y te doy gracias por todos esos intercesores que has usado para traer cambios a mi vida. Lo que no se consiguió a la fuerza, a la brava, la oración de otros lo ha conseguido en mí. Y por eso te alabo y te bendigo, Señor. Gracias porque hay gente que tiene en su corazón el deseo de orar por mí. Gracias porque hay muchos que están ahí clamando, doblando sus rodillas para que cosas sobrenaturales empiecen a pasar en mí. Gracias. Y usted bendiga a esas personas que han orado por usted, que usted es consciente, y aun si usted no sabe quiénes son ellas,
Dígale: Señor, gracias, porque yo sé que hoy mi nombre está en boca de un justo. Y la Biblia dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y hay gente que está intercediendo por nosotros. Hay gente que no descansa en el clamor, sea su esposa, sea su esposo, sean sus hijos, sean sus padres. Hay gente que está clamando. Y te damos gracias, Señor, por esa oración. Y te bendecimos en esta tarde. Gracias porque a través de la oración nosotros recibimos fuerza espiritual. Porque a través de la oración tú nos das batallas, éxitos espirituales, gloriosos, preciosos. Gracias, Señor, porque a través de la oración nosotros podemos ir directamente al trono de la gracia y tener acceso a los recursos ilimitados que hay en el reino de los cielos. Porque allá no hay oro, no hay plata, no hay cosas que se corroan y se destruyan, sino recursos inagotables, indestructibles. Gracias, Señor, porque podemos ir a ti a pedirte cualquier cosa en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que si yo pido al Padre creyendo, cualquier cosa que esté ajustada a su voluntad, en el nombre de Jesús, yo la voy a recibir. Pero antes de pedir, Señor, queremos confesar nuestro pecado. Espíritu de Dios, tú eres especialista en redarguir el corazón de pecado. Hoy te pedimos que nos hables de ese pecado en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo, usa la palabra, porque la ley en sí es buena, pero la ley me muestra que soy pecador. Señor, trae ahora a nuestra mente esos versículos, esos pasajes que tú has puesto ahí en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, para que podamos ser confrontados con la verdad y que podamos ser libres hoy en el nombre de Jesús. Pero aún clamamos para que en esta noche nuestra conciencia sea impactada por ti y nosotros a través de la conciencia podamos entender lo que es bueno y lo que es malo. Háblanos de nuestro pecado. Queremos confesarlo, Señor. Queremos apartarnos de ese pecado y queremos alcanzar misericordia en el nombre de Jesús. Porque si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad en el nombre de Jesús. Y yo lo animo a que usted confiese su pecado. Confiésele el pecado. Dios le perdonó a David un adulterio. Porque el Señor dice en su palabra que aunque el pecado fuere rojo como el carmesí, Él lo puede dejar blanco como la nieve, blanco como el hisopo. ¿Cuál es tu batalla hoy? Aquí estamos, Señor. Y dile conmigo: yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y comprométete hoy a apartarte de ese pecado. Mentiras, chismes, no honrar a los padres, maltratar a la esposa, gritar, maldecir, palabras obscenas, de doble sentido, lujuria, codicia, avaricia. No importa el pecado. Homosexualismo. Dios hoy dice que Él nos perdona si confesamos nuestro pecado. Y por eso te damos gracias, Señor. Te adoramos porque tú eres un Dios perdonador. Te adoramos porque tú eres tardo en ira, grande en amor. Te condueles del castigo. Tú no nos viniste a condenar, sino a salvar. Solo necesitas que el justo se arrepienta. Porque el justo puede estar caído, pero tú lo levantas. Y si ese es tu caso, que estás caído ahí, estás enlodado, solo grita desde el lodo cenagoso y desde el pozo de la desesperación. Grítale y dile: Señor, necesito que me ayudes. Aún hay gente que necesita pedirle perdón a Dios en esta noche porque ha tomado malas decisiones, porque
porque las decisiones de su vida han estado enmarcadas por su propia vanagloria, por su propia sabiduría. Y por eso Dios ha tenido que llamarnos arrogantes, soberbios. Y por eso tal vez Dios nos ha resistido. Y por eso no nos está yendo bien. Pídele perdón a Dios por tu independencia. Y dile: Señor, yo no quiero volver a caminar lejos de ti. Adóralo en esta noche. Y recuerda todas las proezas que Él ha hecho en tu vida. Exáltalo como Jehová Jireh, el proveedor. Exáltalo hoy como Jehová Sabaoth, el que pelea por ti, como Jehová de los ejércitos. Exáltalo a Él, porque Él es el que había de venir, el que era, el que había de venir y el que será. Exáltalo a Él, porque Él es el Redentor, el Salvador del mundo. Exáltalo a Él, porque Él es el pastor, nuestro pastor. Adóralo. Yo creo que hoy todos juntos, ahí en la presencia de Dios, podemos también pedir por nuestras necesidades. Y el Señor simplemente en esta noche te dice que para lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. Porque el Espíritu de Dios me habla que hay gente que ya está pidiendo y ni siquiera piden para ellos, sino piden por otros. Porque hay personas que están clamando hoy por su familia. Porque aquí hay personas que les duele su casa. Especialmente Dios me muestra cómo los jóvenes están clamando por sus papás que no conocen del Señor. Y Dios te dice en esta noche que Él va a honrar tu oración, porque no has pedido para ti, porque Él ve en ti, joven o jovencita, porque Dios ve en ti lo que vio en Salomón, esa noche en que Él se le apareció en el sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Y por cuanto Salomón no pidió fama ni riquezas, sino sabiduría para dirigir a un pueblo, Dios le dio la sabiduría, pero también le entregó fama y le entregó riquezas. Y de la misma manera en esta noche el Señor te dice que honrará tu oración, y que verás a los de tu casa comprometidos, y que verás a los de tu casa rendidos a los pies del Señor, como ha sido el anhelo, el clamor de tu corazón. Porque Dios te ha visto en el secreto, y porque escrito está que el que se humilla en los secretos será exaltado en lo público. Y Dios te dice que Él te ha visto, y por eso Él hace pública tu oración hoy, para que tú sepas que la fe tuya no está cimentada en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. Y por eso para ti nada va a ser imposible. Y por eso el Señor te habla a ti, joven o jovencita, y te dice: todo lo que emprenda el puño de tu mano prosperará. Dios te va a llevar a la cima de las naciones. Dios te pondrá por cabeza y no por cola, en el nombre poderoso de Jesús, porque te has humillado. Y todos los demás debemos aprender de esas personas. Y empecemos a suplicar conforme a la voluntad de Dios. No pidamos nada para nuestras vagas pasiones o para nuestras vanas pasiones. Pidamos conforme al Espíritu Santo de Dios, porque Dios sabe lo que es bueno, lo agradable y lo necesario para nuestra vida. Señor, sabemos que el vestido, el calzado, ya tú lo diste. ¿De qué tienes necesidad? El Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Y yo lo animo a que usted levante las manos. Concéntrese. Batalle contra ese demonio de incredulidad, de duda. ¿De qué tienes necesidad? Pídele. No tengas miedo, pide en esta noche. Y conforme a la voluntad de Dios, que así se ha hecho. Pide. Pide. ¿Qué no te has atrevido a pedir? Pídele hoy.